Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este segundo día de trabajo de las mesas temáticas del cuarto seminario de análisis electoral generado por el Colegio de Estudios Políticos Electorales de Sinaloa. Esta es la mesa, el eje temático de género y participación política. En la mesa número 8, representación y participación política de las mujeres. Le damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes, especialmente al maestro Eduardo Torres Alonso de la Universidad Autónoma de México, uno de nuestros ponentes, quien estará compartiendo una charla con nosotros en donde hablará sobre en dónde están las mujeres en la administración pública federal mexicana. También le damos la bienvenida a la maestra Rosa María Lizárraga Durán de la Universidad Autónoma de Occidente. Sea bienvenida, maestra. Ella tendrá una temática con nosotros sobre el impacto de la representación de las mujeres en la agenda legislativa de género, caso 63, legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. Estará con nosotros también Cecilia Sarabia Ríos, Guadalupe López Bojorquez del Colegio de la Frontera Norte, con una ponencia de nombre Procesos Electorales 2021 en Chihuahua, efectos de acción afirmativa y arribo de la primera mujer a la gubernatura. Y si se incorpora más adelante, si es posible, la doctora Lizeth Sandoval de el IEXE Universidad, con una participación sobre la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2021 en el estado de Sonora. Soy Luis Felipe Bernal, el moderador de esta mesa. Tendremos de 10 a 15 minutos por ponencia. El resto del público sea bienvenido. Les agradecemos su asistencia. Les pediremos que estén atentos, que anoten cualquier pregunta o duda que puedan tener. También está el chat de la plataforma para hacer uso de él. Le damos la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook Live, así como de YouTube, quienes también pueden estar participando quizá desde esos lugares. Entonces, le damos tiempo al maestro Eduardo en un primer momento y después de maestro Eduardo, la maestra Rosa María Lizárraga Durán. Sí, empezamos con ellos. Y si se incorpora la maestra Cecilia y Álvaro, pues serán ellas las que cierren la mesa. Adelante, Eduardo, lo escuchamos. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias a la tecnología, ¿no? Es una distinción participar en el cuarto seminario permanente de análisis electoral y en particular en esta mesa sobre género y participación política. Para esta reunión he preparado una presentación que compartiré con ustedes. Ustedes ojalá me puedan indicar si se ve con claridad. Perfecto. La ponencia que he preparado lleva por título ¿En dónde están las mujeres en la administración pública mexicana? Ciertamente hay muchos estudios en torno a la presencia y participación de las mujeres en el ámbito electoral. Esto no podría ser de otra manera, es un tema muy importante y además las cuotas de género como acciones afirmativas han sido objeto de estudio. Pero por otro lado, el proceso de designación y participación de las mujeres en cargos no electorales, pero sí que tienen que ver con la función del Estado, ha venido tomando relevancia. Y a eso nos vamos a dedicar esta tarde. Incrementar la presencia e influencia de las mujeres en las instituciones públicas requiere fracturar las prescripciones socialmente construidas que señalan lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres. Estas prescripciones señalan lo que unos y unas deben sentir, pensar, tener y hacer. Históricamente, los derechos de las mujeres fueron y en algunos casos continúan siendo relegados, negados, ocultados y desconocidos. Esto, aceptado como natural, iba en contra de la esencial igualdad de las personas. Las sociedades democráticas no excluyen a grupos o individuos específicos, pero haber construido una narrativa centrada en el hombre tuvo como efecto que quienes no fueran el sujeto masculino se encontraran en las fronteras de lo público, incluso en las fronteras de la sociedad. En la búsqueda de ser cada vez mejor,
la administración pública toma como eje de funcionamiento un nuevo paradigma, el de la igualdad social. La igualdad social es el principal compromiso de la nueva administración pública. Además de procurar y alcanzar los objetivos que tiene la función gubernamental con eficiencia y economía. Para cumplir este compromiso, la nueva administración pública está determinada no solo a cambiar las políticas y estructuras que impiden de manera sistemática que tenga lugar la igualdad social, sino que también debe crear las formas organizativas que permitan la flexibilidad continua que se requiere para llevar a cabo los cambios que sean necesarios. En ese contexto, se vislumbra el interés de la administración pública por desarrollar e implementar una serie de herramientas para facilitar la igualdad en lo que respecta a la participación efectiva de las mujeres. Ello nos habla de que no es suficiente la isonomía, la igualdad formal, que se sustenta en el orden jurídico, sino que se requiere de una igualdad sustantiva que alude al compromiso de remover los obstáculos que en distintos planos sociales restringen las posibilidades efectivas de los derechos al suponer una desigualdad de condiciones. Las sociedades de finales del siglo XIX y principios del XX desarrollaron una comprensión de los derechos políticos basados en una división sexual de la sociedad, ¿no? Es decir, al ser excluidas del derecho al voto, las mujeres carecían de derechos políticos y de poder. Entonces, su imperio era el de la casa, mientras que el de los hombres era el ámbito público político. Es posible señalar que las condiciones de discriminación y desigualdad en que se encuentran y han encontrado las mujeres son una problemática relacionada con la construcción cultural antropológica que las distingue, inmersa en una serie de declaraciones o decretos culturales adquiridos per se, impuestos por el sistema patriarcal y que las mujeres habituaron para asumir valores de subordinación. Aquí estoy siguiendo las ideas, como ya lo habrán advertido, de Bourdieu. No obstante, que el voto femenino se logró desde mediados del siglo XX, el voto femenino a nivel nacional, sabemos que a nivel municipal fue en el 47, la participación de las mujeres en puestos de poder y decisión, particularmente en la administración pública federal, es un fenómeno reciente, producto de cambios culturales y sociales respecto al papel que tienen en las sociedades. En México, tras el decreto de 1953 que reconoció que las mujeres tenían el derecho a votar y a ser votadas para cualquier cargo de elección popular, la presencia política de las mujeres en los órdenes federal, estatal y municipal a través de los procesos electorales comenzó a propiciar su ejercicio de poder. El acceso al voto fue sin duda uno de los logros más relevantes del movimiento feminista, pero también representa la punta de lanza o la punta del iceberg de un conjunto de demandas para que las mujeres alcancen la igualdad en un ejercicio pleno como ciudadanas y logren una capacidad efectiva de agencia. Acá yo me quiero detener en el año 74 y 96. Si bien nosotros recordamos con mucha claridad las reformas del 47 y del 53, 1974 es un año fundamental para la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Como sabemos, la primera Conferencia Mundial de la Mujer tuvo como sede México. Y el presidente Echeverría, quien era el titular del Poder Ejecutivo, solicitó al secretario de Gobernación, el licenciado Moya Palencia, un examen del estatuto jurídico sobre las mujeres y los hombres. El licenciado Moya Palencia le avisó al presidente de la República que la Constitución no reconocía explícitamente la igualdad entre las mexicanas y los mexicanos. Sorprendente. 1974. El presidente de la República, urgido por la celebración inminente de la Conferencia Mundial de la Mujer,
envió al Congreso de la Unión una reforma al artículo constitucional, al artículo cuarto de la Constitución, para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esto quiere decir que la coyuntura aceleró el proceso de constitucionalización de la igualdad. Era evidente que iba a darse, pero la coyuntura la aceleró. Y 1996 es un año también fundamental para México y para el mundo. En 1996 tiene lugar la Gran Reunión de Beijing, la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, que es un quiebre en los paradigmas que se habían venido tomando con relación a la participación de la mujer en el gobierno. Y el presidente Zedillo, fíjense ustedes, el presidente Zedillo redacta el primer plan gubernamental para la mujer con el componente de igualdad, el Programa Nacional de la Mujer, Alianza para la Igualdad. Esto quiere decir una cosa preocupante. México en estos temas está apenas caminando. Son temas que la academia ha estudiado mucho, pero que en la práctica son muy recientes. En lo que respecta a la posición de las mujeres en la administración pública, Debra Stewart puntualiza el análisis desde tres paradigmas. El psicológico, el cual plantea que las mujeres se conciben a sí mismas y por los hombres como menos aptas para puestos gerenciales. El sociológico, que señala la existencia de una estructura en la que las mujeres son orilladas a puestos de trabajo que no obstaculicen su dedicación a la familia y el ámbito privado que, por lo tanto, no les permiten avanzar hacia puestos de alto nivel. Y el político, desde el cual se analiza la interacción de las mujeres con el sistema político y su participación al interior del mismo. Al abordar y promover la participación de las mujeres desde el enfoque político, de acuerdo con Debra Stewart, se plantea la necesidad de estrategias desde las políticas públicas que proscriban la discriminación y contengan acciones afirmativas. De acuerdo con la última información reportada por el Registro de Servidores Públicos del Gobierno a mayo de 2019, el 50% del personal del sector público en México es femenino. No obstante, aún quedan pendientes los esfuerzos para lograr la paridad en lo que respecta a cargos de mando. Si bien el porcentaje de mujeres en altos puestos registrado en 2015 en promedio era de 19.6%, mientras que para 2019 se indicaba un porcentaje de 42%. Este dato, si bien no alcanza la paridad, sí hay ya un incremento sustantivo. En lo que se refiere a las mujeres al cargo de las secretarías de Estado, los resultados no son tan alentadores. Las mujeres que han estado desde 1821 al 2021 al frente de alguna Secretaría de Estado o de la Procuraduría, Fiscalía General de la República, son 31, habiéndose desempeñado algunas de ellas en más de una secretaría. Con relación a las entidades de la Administración Pública Federal, organismos descentralizados, desectorizados, desincorporados, etc., la conclusión es también muy lamentable. De cerca de los 200 organismos existentes, muy pocos tienen una mujer en su posición directiva. Acá podemos ver el porcentaje de mujeres y hombres en la administración pública entre 2004 y 2020. Como se advierte, hay una tendencia ya muy marcada hacia la igualdad. En 2004, la participación de las mujeres rondaba el 39% y un año después el 46%, después 48%, hubo un decremento de 4 puntos y luego se incrementó 48, 46, 50. Digamos, hay una constante. Hoy en día hay paridad en cargos, en todos los cargos, desde la posición más alta hasta la minoritaria, de hombres y de mujeres. No obstante, la presencia de mujeres en puestos directivos no es paritaria. Nosotros podemos ver que en 2005
el porcentaje de mujeres en puestos directivos en la administración pública era de 25.87%, y para 2017 el incremento no fue mayúsculo, solo fue de 9 puntos, 34.18%. Hay un incremento, sí, pero no con la velocidad ni deseada, ni con el incremento en puntos deseados. Acá vamos a ver ahora el porcentaje de mujeres y hombres por grupo o tipo de cargo en la administración pública en el 2020. Mando, enlace, cargo de tipo operativo, sin categoría y posiciones militares. En los cargos de mando, las mujeres ocupan el 40.8%, mientras que sus contrapartes hombres el 59.2%. En el enlace, casi hay paridad. En los cargos operativos hay más mujeres que hombres. Y en donde no hay formalmente una categoría, hay más hombres que mujeres. Por supuesto, en las posiciones de militares hay una predominancia masculina. Y vamos a ver cómo está el gobierno federal actual. Así inició el gobierno de la República, con un gabinete paritario, el primero en la historia. Y fue una decisión del presidente de la República porque la Constitución no establecía que en cualquier cargo de la administración pública existiera paridad. Hoy ya es un mandato constitucional. Sin embargo, a lo largo de este sexenio han ocurrido cambios en las titularidades de las secretarías de Estado. Acá están mencionados los cambios de las secretarías que eran encabezadas por mujeres. Gobernación cambió, seguridad, bienestar, Semarnat, la Secretaría de Economía también, la Secretaría de la Función Pública, bueno, la Secretaría de Educación Pública fue también objeto de sustitución. Estaba el secretario Moctezuma, que ahora es el embajador de México en Estados Unidos, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ahora es dirigida por Maristela Ríos. Hoy hay 8 mujeres como titulares de Secretarías de Estado y de la Consejería Jurídica. Esto con relación al inicio de gobierno es una disminución. Acá podemos ver el porcentaje de mujeres en las Secretarías de Estado en México. Hoy hay un 47%. Esta gráfica inicia en 2014, pero nosotros podemos irnos un poco más atrás. Como ustedes recordarán, la primera secretaria de Estado fue designada en el sexenio del presidente José López Portillo. Rosa Luz Alegría se hizo cargo de la Secretaría de Turismo. Y de ahí, gradualmente, de forma muy lenta, podríamos decir muy tibia, los presidentes han ido invitando a mujeres a distintos cargos de responsabilidad pública. Sin embargo, no existe, a pesar de que desde 2019 existe la paridad total, un mandato que obligue a los titulares del Poder Ejecutivo de la Unión a conformar su gabinete de manera paritaria. Acá podemos ver el porcentaje de mujeres y de hombres y el orden de jerarquía en las secretarías de Estado. Evidentemente hay más hombres. Y digo evidentemente porque si bien es cierto, el espacio público y el espacio público administrativo en específico no es exclusivo de hombres, sigue siendo entendido como exclusivo de hombres. Si bien las mujeres lograron franquear las puertas del espacio público para ingresar al espacio público, rompiendo los cercos del mundo de lo privado,
no han logrado incorporarse en el número y en las posiciones deseadas. Esto, por supuesto, no es responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad estatal, ¿no? Desmontar el sistema patriarcal no es una tarea individual, sino colectiva. Vamos hacia las conclusiones. ¿Por qué es importante incorporar a las mujeres a los espacios de elaboración de políticas públicas? Por supuesto, por una reivindicación histórica, pero también por una cuestión de enfoque y de temas en el contenido de las políticas. Para ello, se puede recurrir a la teoría de la masa crítica. Esta teoría señala que si un grupo, por ejemplo, las mujeres, tiene una representación minoritaria, habrá pocos temas en las políticas o instituciones que sean de particular interés para dicho grupo, pero si se logra incrementar su número, se producirán cambios en la agenda y en el discurso. De esta manera, a más mujeres en los circuitos de elaboración de las políticas públicas, se incorporarán temas que, si bien son de interés para todas las personas, impactan particularmente en la vida de las mujeres. A pesar de la formalización en la ley de la igualdad entre mujeres y hombres, la práctica de la igualdad en la realidad no se materializa en la realidad. Parafraseando a Ferrajoli, existe una igualdad como norma y una diferencia como hecho, lo que hace que sobreviva la desigualdad. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Eduardo, muchas gracias. Al finalizar las presentaciones estaremos en rondas de preguntas. Entonces vamos a dar el tiempo a la maestra Rosa María Lizárraga Durán, quien tiene una ponencia para nosotros. Adelante, maestra. Tienes 15 minutos. Sí, muchas gracias. ¿Nos pueden compartir las ponencias? Perdón. Adelante, maestra Rosa María. Sí, permítame, voy a compartir. Sí. Bien, mientras comparte la maestra la ponencia, les recuerdo a los asistentes que cualquier duda o pregunta que tengan la puedan hacer por el chat de la plataforma y ahí las podemos estar resolviendo con todo gusto. Permítame un momento, ¿sí? No podía. Sí, ¿ya la están visualizando? Sí, así es. Adelante. Ah, bueno, empiezo. Permítame. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la aceptación a participar en este congreso. Gustosa de compartir esta mesa, que creo que vamos a hacer dos nada más. Bueno, la ponencia que aquí presento yo forma parte de una investigación en proceso sobre las iniciativas en temáticas de igualdad de género y derechos humanos que dan forma a la agenda de género en el estado de Sinaloa. El caso que hemos seleccionado es la 63ª legislatura del periodo 2019-2020. Este estudio se realiza en el marco de un estudio más amplio comparado que lleva a cabo la red de mujeres y política, y en la que participan investigadores de 32 estados del país. Sobre el caso de Sinaloa, el doctor Octaviano Moya y su servidora colaboramos en este proyecto amplio desde el estudio del Congreso del Estado de Sinaloa.
Bueno, haciendo un poco de memoria, como compartía nuestro anterior ponente, después de siglos de exclusión en el ejercicio del poder y la política, en las últimas décadas se ha registrado avances en materia de participación y representación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión, derivado de las acciones afirmativas como fueron en un principio las cuotas de género y posteriormente el principio constitucional de paridad que se incorpora para lograr la igualdad de género. Así entonces vemos que la representación formal de las mujeres en ayuntamientos, congresos de los estados y locales han ido en ascenso, contribuyendo al cierre de brechas de desigualdad para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido los efectos de esta mayor representación de las mujeres en los escaños de los congresos? ¿Qué iniciativas de ley han impulsado las mujeres? ¿Cómo han logrado las mujeres posicionar una agenda de género? Disculpe, se fue el video. Estos cuestionamientos dan pauta al objetivo del presente trabajo que se ha propuesto indagar en la manera como ha incidido la creciente representación formal de las mujeres en la agenda legislativa del Congreso del Estado de Sinaloa, como les comentaba, teniendo como caso de estudio la 63 legislatura del Estado. La reforma constitucional y legal de 2014 en México, sin duda, introdujo la obligación a los partidos políticos para garantizar la paridad de género en la postulación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad para cargos de elección popular, tanto de la legislatura federal como las locales. Correlativamente, los congresos de las entidades tuvieron que hacer reformas a las legislaciones estatales, expandiendo la participación y representación de las mujeres en los órganos legislativos locales. Para el caso de Sinaloa, se aprobaron en 2015 reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa y también a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar esa paridad de género en la postulación de diputaciones del Congreso del Estado, así como presidencias municipales, sindicaturas de procuración y regidurías. Como resultado de los dos primeros procesos electorales locales posteriores, tenemos el del 2015, 2016 y 2017-2018, la representación de las mujeres en el Congreso de Sinaloa alcanzó el 45% y 47.5% respecto al número de curules ocupadas en las respectivas legislaturas. Si los comparamos con los procesos previos del 2013, el 32.5% de las diputaciones electas correspondió a mujeres, mientras que en el 2000 solo el 17.5% de las legislaturas fue para las mujeres, una diferencia de 30 puntos con respecto a la legislatura objeto de este análisis y en la que vemos el creciente avance que tuvieron las mujeres en la representación. Además de un incremento en el número de curules ocupadas por mujeres en la 63 legislatura, se observó un mayor posicionamiento de ellas en la distribución del poder al tomar el liderazgo de los primeros órganos de gobierno del Congreso del Estado, como lo es la Junta de Coordinación Política, que fue presidida por una mujer desde su instalación en octubre del 2018 hasta marzo del 2021, cuando fue sustituida por un hombre, y la mesa directiva en 2 de sus 3 periodos. Asimismo, se observó un número de comisiones permanentes presididas por mujeres en un 59.25% con respecto al 40.7% de hombres, también en la cual observamos un avance importante. Otro aspecto inédito que no podemos dejar de mencionar que experimentó la representación de este Congreso y muchos de los del país es el resultado del proceso electoral 2017-18 fue la nueva configuración
de poderes con la preponderancia de un partido político como lo es Morena, que desplazó a los partidos políticos que tradicionalmente habían mantenido la prominencia en el gobierno de la entidad, tanto en el ámbito de las alcaldías, el Congreso del Estado, como lo fue el PRI y el PAN, e incluso la gubernatura por parte del PRI. Resulta evidente que el andamiaje jurídico que tomó forma en el Estado mexicano en materia de paridad para asegurar que las mujeres no estuvieran subrepresentadas en los órganos de poder y toma de decisión ha traído como consecuencia, según los resultados de los procesos electorales, la posibilidad de que el porcentaje de ocupación de cargos de representación popular y toma de decisiones corresponda a un porcentaje equivalente a la población que representa. Según Hernández, la paridad de género como principio constitucional que promueve la representación sustantiva de las mujeres abrió la puerta a una concepción de que el poder es un espacio que tiene que ser compartido por mujeres y hombres y desde el que podrá emerger lo que le llama un nuevo contrato social que rija la vida en sociedad. Sin embargo, según Valencia, la paridad de género en la representación de las mujeres no debe de verse como un fin en sí mismo, es decir, ya llegaron las mujeres y ya cumplimos con la paridad de género, sino un medio para un país más igualitario. Abordar la representación de las mujeres como un proceso de inclusión en los espacios de poder permite comprender, nos dice Vázquez, cómo es la representación sustantiva de ese sector de la población, es decir, qué hacen las mujeres una vez que llegan a ocupar dichos espacios y cómo logran, en este caso el Congreso, en los congresos de los estados, cómo logran que sus iniciativas sean aprobadas. Valencia también nos da luz que además de acelerar el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, el marco legal que suscribe la paridad de género en los cargos de representación legislativa del ámbito nacional y subnacional comprende objetivos más amplios, como son, primero que nada, integrar a más mujeres legisladores y romper así los ciclos de marginación política que históricamente han tenido las mujeres, romper el techo de cristal que un concepto al que se le denomina que las mujeres psicológicamente se autoimponen para no avanzar en su empoderamiento y contrario, animándolas a que participen más en la vida pública de México y generar una agenda legislativa pro mujeres cuyos intereses sean el de las propias mujeres. Otra autora, García, en un estudio que realizó sobre agendas legislativas y parlamentarias para el desarrollo de las mujeres en América Latina y el Caribe, plantea varias razones para impulsar agendas de género desde los congresos y algunas vías para llegar a su consolidación. En primer término, la autora menciona que las agendas se construyeron durante mucho tiempo desde el sentido, de un sentido androcéntrico, es decir, un sentido nada más concentrado desde el punto de vista masculino. Son agendas construidas desde los sentidos del género en el poder que omite el punto de vista y la voz de un sector que perpetuamente ha estado excluido como es el de las mujeres. No obstante, la autora nos dice que el debate parlamentario y la aprobación de las reformas no debe ser tarea exclusiva de las congresistas, sino de diversos actores al interior de los parlamentos, tanto los diputados y diputadas como el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Ella habla también de la importancia que tienen el papel relevante de los grupos y las comisiones y las áreas de la mujer que hay y que se han establecido a nivel local. Menciona lo que Magdalena León denomina como el triángulo de poder, en el que se deben de integrar para conseguir un conjunto de metas a diversos sectores y mujeres de diversos sectores, tanto de la sociedad civil como las que se encuentran en el Poder Ejecutivo.
Y García dice que ese triángulo incluso puede convertirse en un hexágono con la incorporación de más mujeres, tanto del Poder Judicial como de los medios de comunicación y de la academia. Por todo lo anterior, la pregunta que nos ha guiado para llevar a cabo esta investigación es si en qué medida el aumento de las mujeres como diputadas en los congresos del Estado, en este caso el que estamos revisando nosotros, favorece la representación sustantiva para influir en la construcción de una agenda de género. Nos proponemos analizar si se ha alcanzado una representación sustantiva de mujeres que impacten la construcción de una agenda de género en el Congreso del Estado de Sinaloa. Para la realización de este estudio, hemos seguido y determinado varias pautas metodológicas. En primer término, hacer una revisión detallada de la plataforma web que ofrece el Congreso del Estado y en las que tiene un repositorio de las iniciativas de ley y propuestas que se han hecho en todas las legislaturas, clasificándolas de acuerdo a su estatus de aprobación. A partir de eso se construyó una base de datos que incluye diferentes elementos como el origen de la iniciativa, la fecha, el estatus, el sentido de la votación, por sexo, hombre, mujer, en qué leyes tuvo impacto, a qué comisiones fueron turnadas, los números de decreto, entre otros. Además, también hemos realizado análisis de decretos y el sentido de la votación, como les decía, diferenciada por sexo y por partido político. Para profundizar más en el trabajo cualitativo, se encuentra en proceso la revisión de las exposiciones de motivos y los diarios de debate para profundizar en el posicionamiento de las mujeres legisladoras en la discusión de las iniciativas presentadas ante el Pleno. Asimismo, la clasificación, en esta clasificación incluimos establecer 8 dimensiones de análisis retomadas a partir de las prioridades contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, artículo 5, que contempla que todos los países parte deben llevar acciones para la igualdad de género y asimismo las observaciones realizadas a México como parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. De este modo, la categorización de iniciativas la seguimos en función de estas 8 categorías que tenemos aquí. No me voy a detener en ellas para abordar más adelante. Otra característica que incluimos para el análisis y categorización de las iniciativas presentadas es catalogarlas en función de 2 grupos. Iniciativas de armonización, a las que denominamos aquellas iniciativas cuyo origen se encuentra vinculado a la homologación de normas locales y nacionales que deben realizar todos los congresos de los estados, y las que denominamos aquellas iniciativas estatales que no necesariamente se encuentran vinculadas a la armonización, sino que son producto de la función legislativa estándar, que bien pueden estar motivadas y sustentadas por normas y tratados internacionales también, así como inspiradas en reglas del ámbito nacional, pero que incluso cabría esperar algunas innovaciones generadas desde el seno del Congreso local, a las cuales pues llamamos armonización estatal. Bien, la agenda, ya como un avance de los resultados que tenemos hasta el momento, la agenda parlamentaria en materia de género construida por la 63 legislatura del Congreso del Estado durante el periodo comprendido de análisis se concentró en la aprobación de reformas y adiciones constitucionales y de leyes en materia de representación política y toma de decisiones, con énfasis en la transversalización de la paridad de género, en la integración
total se le denomina de todos los órganos de gobierno de la administración pública estatal, ayuntamientos, órganos autónomos y poder judicial para garantizar la igualdad y la representación equitativa de hombres y mujeres en todos esos organismos. Como resultado del análisis que llevamos hasta el momento de las iniciativas analizadas e identificadas en el Congreso del Estado, se analizaron 99 proyectos presentados con contenidos vinculados a los derechos de igualdad y derechos humanos. 21 de las de 99, que representa el 21%, corresponden a iniciativas que fueron motivadas por la armonización de esas leyes nacionales para que se adaptaran o homologaran a las leyes locales. Las 78 iniciativas restantes, que dan el 73%, fueron diversas iniciativas relacionadas con el tema temas que tuvieron origen en el seno del Congreso local o por parte de la ciudadanía interesada, pero se trataron de un conjunto de iniciativas de muy diversa índole, pero que tienen en común el tratamiento de algún aspecto que tiene que ver con la igualdad de género. Otro de los hallazgos con respecto a las iniciativas caracterizadas como de armonización federal, encontramos que el 24% de ellas las realizó el partido de Morena, mientras que el partido local, partido sinaloense, quien cuenta con una sola diputación, presentó el 29% de ellas. Se registraron 5 iniciativas ciudadanas, equivalente al 24% del total. El PRI, por su parte, contribuyó con el 10% de las iniciativas y el Partido Encuentro Social con el 5%. También identificamos que Morena y PT presentaron conjuntamente una de las iniciativas, mismo número de iniciativas presentadas y avaladas por la totalidad de las diputaciones a través de sus comisiones. La categorización en la que inscribimos las iniciativas de armonización federal, que se traducen en el siguiente cuadro, nos muestran que el rubro de representación política y toma de decisiones de las mujeres fue objeto de 11 iniciativas, mayoritariamente el 52% del total de las presentadas, y que tuvieron que ver con las reformas en materia de paridad que mencionaba anteriormente para lograr la participación equilibrada y equitativa en todos esos órganos de gobierno del Estado, de la entidad. Mientras que, si pueden observar ahí, en el aspecto de diversidad se presentaron 6 iniciativas. En cuanto a violencia política por razón de género, 2, lo mismo que el tópico de niñas y su desarrollo. De las 10 de las 11 iniciativas relacionadas con la representación política de las mujeres, se constituyeron dos decretos, el 452, que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución del Estado de Sinaloa en materia de paridad, y el 487, que modifica en ese mismo sentido artículos de 12 leyes, tanto del gobierno municipal, ley orgánica de la administración pública, poder judicial, fiscalía, todas las leyes que tienen impacto en los órganos autónomos, jurisdiccionales del Estado de Sinaloa en cuestiones de transparencia y seguridad, anticorrupción, que estarán obligados a contar con estructuras administrativas paritarias, es decir, 50% hombres y 50% mujeres. Las 2 iniciativas relativas a la violencia política por razón de género contra las mujeres también fueron aprobadas e integradas en un decreto. Como ustedes pueden observar, una nota al pie de toda esta información podríamos hacer es que las iniciativas en Sinaloa pueden ser variadas, de diferente origen, tanto de diputados, ciudadanía, pero al momento de la aprobación nada más se convierte en una propuesta y dan forma a un solo decreto.
del mismo cuadro que veíamos se puede advertir que el 100% de las propuestas englobadas en el tema de diversidad sexual también fueron aprobadas y llegaron a formar parte del decreto 646 que reformó el Código Familiar del Estado de Sinaloa. De manera particular el artículo 40 y 165 en el que se autoriza extender el matrimonio y el concubinato a personas, en general personas del mismo sexo, sin hacer distinción a hombre-mujer. Este proceso fue inédito en el estado de Sinaloa, fue un largo camino en el que hubo encuentros y desencuentros, un tema que generó muchísimos disensos al interior del pleno y en la sociedad sinaloense y en especial de la capital del estado. Incluso el Congreso del Estado, habiendo rechazado esta propuesta de reforma en el 2019, más adelante y más recientemente en este año 2021, hace unos meses, el legislativo estatal tuvo que proceder a su aprobación por mandato de una autoridad judicial para hacer efectos demandas de amparo que había interpuesto la ciudadanía ante la decisión del Estado de no modificar esta reforma. En esta ocasión, el decreto fue aprobado con la votación de 23 diputaciones. Es notable que 17 diputadas y diputados se abstuvieron de votar, 6 de los cuales fueron mujeres, una de las 10 representantes de Morena, 4 de las 5 diputadas del PRI y la única diputada del PAN también. En suma, la reforma fue aprobada por 63% de las mujeres que comprenden el Congreso local y el 52% de los hombres. En las iniciativas estatales que hemos categorizado como estatales, también al igual que en las federales, el partido de Morena fue el que presentó un mayor número, con más de 52% de las iniciativas, y de nueva cuenta vemos que el PAS, con una sola diputación, presentó el 24%. Y ya en menor medida los siguientes partidos y otras que se presentaron de manera colectiva en una combinación individual y de partidos. Al revisar la distribución de estas mismas iniciativas sustantivas estatales por categoría de las que definimos, encontramos que el 29% de las presentadas se inscriben en temas de las niñas y su desarrollo. La violencia de género motivó el 22% de las propuestas. Hubo otras 4 iniciativas como el tema de derechos laborales de la mujer y una más sobre violencia política en razón de género, igual número que derechos sexuales y reproductivos, aunque esta tiene que ver con el aborto y no es precisamente a favor del aborto, sino de la penalización del aborto. Y también encontramos una sobre el lenguaje inclusivo para la aplicación en uno de los códigos específicos y el tema de economía del cuidado y desarrollo de política y corresponsabilidad familiar con la laboral. Ameritó la presentación de 3 iniciativas agrupadas bajo el concepto que denominamos otras acciones para la igualdad, entre las que se encuentran asuntos relacionados con temas indígenas, migrantes, etcétera. Registró 22 iniciativas, el 28% de la totalidad. Algunos ejemplos de iniciativas que no se aprobaron en el rubro de estatales y que se proponían modificar algunas normas en función de los contenidos que pueden ver ustedes ahí y que son llamativos, es una reforma a la Ley de Trabajadores del Servicio del Estado para que las mujeres trabajadoras amplíen el periodo de licencia de maternidad e incluso los hombres tengan un periodo de licencia para cuidados paternos por 15 días. Tanto a las personas que adoptan hijos también aplicaría esta reforma. La Ley Orgánica Municipal, apartado de licencias de trabajo para aquellas madres o padres que tengan hijos con diagnóstico de cáncer o algunas enfermedades que ameriten cuidados especiales, concederles un permiso de
de descanso médico, sobre todo en periodos críticos. De la Ley Orgánica del Congreso del Estado plantea crear una unidad de estudios de género en el Estado. El Código Penal, la derogación a un artículo que hace referencia a los delitos de hostigamiento sexual que sean perseguidos de oficio y no por querella. Al Código Penal imponer penas, tratamiento farmacológico para inhibir el líbido contra los infractores de delitos contra violación. Y el Código Familiar, el Penal y la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes y la Ley de Salud Mental, prohibir las terapias para corregir la orientación sexual e identidad de género contemplado en esos instrumentos, ¿no?, que afectan a la dignidad humana, reformar esos apartados que tenemos ahorita. Y bueno, una de las primeras observaciones es que podemos hacer en conclusiones preliminares. Como les decía, eso es un trabajo en proceso que no ha concluido. Es que la mayor parte de las iniciativas aprobadas corresponden al rubro que aquí hemos clasificado como de armonización, es decir, aquellas cuya motivación tienen orígenes en la obligada homologación de normas locales a las nacionales. Pues el 86% de ellas fueron aprobadas, en contraste con las clasificadas como estatales, es decir, aquellas iniciativas cuyo origen no necesariamente se encuentran vinculadas a la armonización, sino que son producto de la función legislativa estándar del Congreso del Estado, que bien pueden estar motivadas y sustentadas por normas y tratados internacionales. De esas encontramos que solo el 5 de las 78, el 6%, alcanzaron su estatus de aprobación. Aunque en efecto se aprobaron iniciativas cuyo origen fue estatal, las prioridades, podemos ver, fueron puestas en atender el proceso de armonización y homologación constitucional y leyes locales con el marco jurídico federal, si consideramos el volumen de las iniciativas aprobadas con respecto a las presentadas. Por otra parte, si bien se dio prioridad a las iniciativas para transversalizar la paridad de género en todos los órganos del gobierno estatal, municipal, judicial y órganos autónomos, se advierte un vacío en cuanto a la existencia de un organismo o mecanismos que vigilen y garanticen el debido cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y legales para asegurar la representación igualitaria de mujeres y hombres en los órganos de poder público que les he mencionado. Contrario a lo que se estableció legalmente para hacer efectiva la paridad de género en materia electoral, ámbito en el que el órgano electoral del Estado de Sinaloa debe vigilar y asegurar el cumplimiento de la aplicación del principio de paridad por parte de los partidos políticos en la postulación a cargos de elección popular. El arribo entonces de un mayor número de mujeres al poder legislativo en el pasado un ámbito predominantemente masculino ha impuesto a las mujeres una mayor responsabilidad para pugnar por iniciativas de leyes pro mujeres, generando la expectativa de resultados inmediatos. En la percepción pública persiste la idea de que estas mujeres son los sujetos obligados a dirigir los esfuerzos para construir y desarrollar una agenda de género con resultados inmediatos y palpables. Sin embargo, consideramos que esta debe ser una tarea más amplia, no necesariamente exclusiva de las mujeres en el Congreso, sino el arribo de más mujeres a los parlamentos debe significar el inicio para sentar las bases a parlamentos sensibles al género, en el que las y los diputados contribuyan a la agenda por la igualdad. Además de un trabajo conjunto de las y los diputados, es imperante para la construcción de la agenda parlamentaria de género, se tomen en cuenta otros actores que orienten su esfuerzo hacia las mismas metas, como son la sociedad civil,
las mujeres del poder legislativo, las de los medios de comunicación y la academia, como advierte Evangelina García. Una evidencia en el estado de Sinaloa del impacto positivo de la participación de la sociedad civil en la agenda parlamentaria de género la encontramos en la persistente discusión para su aprobación de las iniciativas que reformaron el Código Civil que dan legalidad al matrimonio entre personas del mismo sexo. La inclusión del tema en la agenda legislativa fue resultado de una intensa participación de la sociedad civil organizada en colectivos de derechos humanos y de la comunidad LGTB. También fue el único tema de la agenda de igualdad en el que no hubo consenso inmediato e incluso fue rechazada cuando se presentó originalmente en junio de 2019. Hasta que en 2021, gracias a la interposición de demandas de amparos y recursos de revisión, el Congreso fue obligado por instancias judiciales para proceder a su aprobación. Concluyo con la consideración que planteé al principio de esta ponencia, que este es un trabajo que se encuentra en progreso, por lo que también las conclusiones que conseguimos extraer de este trabajo son preliminares, pues aún se encuentran en construcción y no hemos desarrollado del todo el análisis de los factores que la integran, e incluso se tiene la intención a mediano plazo por parte de la red de ampliar sus conclusiones con un trabajo comparativo que se encuentra realizando el grupo de investigadores en materia con respecto a los congresos de los del resto de los estados del país que coordina la red de mujeres y política. Muchas gracias por su atención. Es todo por mi parte. Gracias, maestra Rosa María Lizárraga. A ver si nos regresa a la pantalla. Sí. Muy amable. Sí, voy a dejar de compartir, ¿me permite? Sí, claro que sí. Gracias. Pues estamos en la mesa de representación política y género por parte de la maestra Rosa María Lizárraga y el maestro Eduardo Torres. Es momento de preguntas que tenga el público en general. Si alguien en Facebook tiene alguna pregunta y el maestro, el doctor Pacheco, nos puede transcribir las preguntas, también es posible que podamos quizá hacerlo. Pues vimos un recorrido muy interesante por parte del maestro Eduardo Torres, ¿no? Desde esta desigualdad que se mantenía entre hombres y mujeres casi a manera antropológica, ¿no? Donde poco a poco la mujer fue aventajando terreno en el espacio político hasta llegar a tener un estado en el que se encuentra hoy en día con una cercanía. Si bien es cierto que no está uno al 50-50, sí una cercanía muy apropiada, sin embargo, con grandes vacíos en cuanto a espacios de puestos directivos, que todavía sigue siendo como el meollo del asunto, ¿no? La parte todavía medular en la que podemos poner los puntos en las IES, como bien lo hace el maestro Eduardo Torres. Y en ese sentido, maestro, la pregunta quizá que podríamos dejar en la mesa, si me permites, ¿qué hacer para lograr entonces una mejor paridad? ¿Qué hacer para que los puestos directivos sea también un espacio paritario para las mujeres? Y en el caso de la maestra Rosa María Durán, que también nos hace una ponencia muy amena y reconfortante en cuanto a información científica, en una investigación cuantitativa bastante interesante que nos habla sobre los cambios, y la pregunta que ella se hace de manera interesante: ¿qué ha cambiado finalmente? ¿Qué ha cambiado en tener una representación política en el caso del Congreso estatal en Sinaloa, que quien ya tiene más o menos una paridad muy cercana, pero ¿qué ha cambiado hasta este momento? ¿No? ¿Hasta qué punto podemos mantener, sería la pregunta, maestra, una representación de género que podría afectar quizá a aquellos grupos que no tienen representación? Es decir, le estaríamos apostando, estoy pensando de pronto en Giovanni Sartori,
estaríamos apostándole a una representación social y no una representación política. Pareciese que hacia allá van la idea tanto del maestro Torres como de la maestra Lizárraga, ¿no? Hasta dónde la representación social sería esta apuesta para que las mujeres pudieran legislar o buscar un ensanchamiento en función del propio género. Pero si esto es así, ¿hasta dónde esa representación social afectaría una verdadera representación política? Si alguien más en el público tiene alguna pregunta, es este momento de hacerlo. Adelante, los escuchamos. Con mucho gusto. Oiga, pues quiero celebrar mi asistencia a esta mesa, puesto que la doctora Lizárraga ha puesto sobre la mesa elementos importantes para mi propio trabajo de investigación, ¿no? Entonces, qué bueno que estoy por acá, ¿no? Para eso sirven estos intercambios. Por eso somos seminaristas esta tarde. Bueno, la pregunta que plantea el moderador, ¿qué hacer para que haya más mujeres en cargos directivos? Es una pregunta muy sencilla de responder, pero a la vez muy compleja, ¿no? Es paradójico. Es muy sencilla porque ¿qué hay que hacer para que haya más mujeres? Pues permitirles el acceso a esas posiciones de poder, ¿no? Pero es muy complicado que se les permite el acceso a las posiciones de poder, ¿no? La evidencia es clara. La Revolución Francesa tuvo un componente masculino muy importante, pero la participación femenina no fue menor, ¿no? Olimpia de Gouges solicitó el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y lo que alcanzó fue el cadalso, ¿no? Le cortaron la cabeza. Pero antes de que le cortaran la cabeza, escribió la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Como contestación a la invisibilización de parte de los hombres. Bueno, es un antecedente muy remoto, pero muy pertinente, porque eso demuestra que si bien se toma en cuenta a las mujeres para algunas cosas, pero en el momento decisivo, no. Y esto ya pasó en México, ¿no? La Revolución Mexicana tuvo un componente fundamental de las mujeres, ¿no? No solo como esta idea de las Adelitas, sino en realidad tuvieron una participación fundamental, incluso expensando los gastos de la guerra, en algunos casos. Pero cuando le dijeron al Congreso Constituyente, reconózcanos nuestros derechos políticos, el Congreso Constituyente les dijo, no, pues no. ¿No? La discusión de los artículos 34 y 35 constitucionales de ese Congreso es muy interesante. El diario de los debates consigna la manera en que los diputados les dijeron que no a las mujeres, y no porque a su juicio eran que haya mujeres excepcionales, se referían en particular a Hermila Galindo, no justifica, estoy casi citando lo que dijeron los constituyentes, no justifica reconocerles el derecho a todas las mujeres, porque no todas están habilitadas para tomar decisiones en el espacio público. Bueno, después de muchas luchas y demás, se reconocen los derechos e inicia otra batalla. Ya no solo es ingresar, sino estar en las posiciones donde se toman las decisiones, ¿no? Lo que decía la doctora Lizárraga me hizo recordar a un texto que se va a publicar pronto, estudiando el Congreso de Guerrero. ¿En dónde están las mujeres en el Congreso de Guerrero? Bueno, pues no están en los órganos de gobierno del Congreso, y eso se repite en la mayoría de los congresos estatales, ¿no? No son las coordinadoras de las fracciones parlamentarias, no están presidiendo las comisiones de más peso, ¿no? Y esto tiene su similitud con el Poder Ejecutivo. ¿En dónde están las mujeres? La administración pública, esto hay que decirlo, funciona gracias a las mujeres.
¿Por qué? Porque las profesoras y las médicas y el personal de enfermería son empleadas públicas. Sin estos dos elementos no funcionaría la administración pública. Pero si nos ceñimos a un espacio más restrictivo en la conceptualización de la administración pública, como las instituciones propiamente del funcionamiento gubernamental, aún podremos sostener esto. No funcionarían sin las mujeres. ¿Por qué? Porque las posiciones secretariales están ocupadas por mujeres. Sin secretarias no funciona la administración pública, ¿no? Esto es un elemento importante. Sí hay mujeres, pero no toman decisiones. ¿Mm? ¿Cuántas secretarias de Estado hay? Bueno, ya lo dije, hay 6. 6 de un gabinete de 20. ¿Mm? ¿Y en qué tareas están? Pues en las que son desarrollo social, ¿no? Desarrollo social, medio ambiente. Bueno, está la secretaria de Seguridad Pública, pero es la excepción, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Los cargos en la administración pública no son por elección. Entonces las cuotas electorales no funcionan. La designación de quién va a ocupar tal o cual lugar en el gabinete es una decisión que toma el presidente de la República con mucha discrecionalidad. El profesor Quijano Torres, en un libro que se llama Los gabinetes en México, que editó el INAH, hace una tipología de las razones por las cuales los presidentes, desde la independencia, bueno, desde el primer presidente a la fecha, los presidentes nombran a los integrantes del gabinete. No hay una razón en esa tipología que tenga que ver con el sexo de la persona, ¿no? Ese es un elemento importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? La transformación de las mentalidades, ¿no? Es eso. Es un proceso educativo de largo aliento. Excelente. Solo una nota. La Constitución reconoce, como ya lo dijo la profesora Lizárraga, la paridad total. Es una reforma de 2019 que obliga a todos los cargos, incluso los gabinetes, a ser paritarios. Pero no hay sanción si no se cumple, ¿no? Gran problema. Es un problema, no hay dientes ahí. Maestra Lizárraga, no sé, antes de continuar, ¿alguien del brevemente, nada más un comentario para cerrar y responder a tu pregunta. Creo que la experiencia del acceso al poder de las mujeres en el ámbito electoral nos da suficiente sustento para demostrar que solo de manera obligatoria los partidos podrían ser objeto de promover primero la postulación de las mujeres para que llegaran a los puestos de poder, porque se creó primero todo un andamiaje legal, jurídico, para garantizar esa igualdad y se dieron cuenta que no cumplieron y los partidos buscaban formas de evadir ese cumplimiento, como bien cita el maestro Torres. El caso tan sonado de las Juanitas, pero en todo el estado hubo esa parte. Entonces, esta experiencia ya nos dijo que si no es de manera obligatoria, difícilmente, y sobre todo en el ámbito del poder, de empoderamiento de las mujeres podrán acceder. Por eso yo planteo ahí, sí, la reforma del 2019 que nos plantea que la paridad sea total en todos los órganos de gobierno. ¿Quién vigilará que se cumpla con eso? O sea, nada más estamos asegurando formalmente, de jure, en los códigos, en las leyes, que existan más mujeres, pero no hay un dispositivo para que se lleve a cabo, sino que se deja a la discrecionalidad de nueva cuenta de quienes van a encabezar las administraciones públicas. Pues veremos si hay lineamientos, si hay seguimiento, y la sociedad civil y los organismos de mujeres son los que tienen que estar vigilantes también de que se cumplan esas nuevas disposiciones para continuar avanzando en una representación equilibrada en todos los puestos de gobierno y no nada más en el ámbito de la representación electoral. Pero
por el momento las mujeres legisladoras son las que tienen el poder de construir eso, y más ahora que en los congresos van a ser ya mayoría. Y en el Congreso de Sinaloa, la próxima legislatura, ya será mayoría, no solo paritaria, sino mayormente mujeres, y entonces vamos a ver si estas transformaciones que han iniciado las mujeres que con las cuotas de género y la paridad les antecedieron, ellas pueden consolidarla, ¿no? Es un camino todavía por recorrer. Falta, va a ser un buen ¿no? observatorio este congreso entrante. Así es, así es. Eso. Muchas gracias. Y sobre todo veremos, como bien lo señalan ahorita ustedes, veremos si las comisiones son asignadas, siendo un parlamento con mayoría de mujeres, si son asignadas a una mayoría de mujeres. No, va a haber muchos elementos interesantes, ¿no? Sobre todo también que tienen que ver con la representación del partido político mayoritario. El Congreso del Estado de Sinaloa estaba acostumbrado a cohabitar con un ejecutivo del Estado priista. Cuando entró esta legislatura que estamos analizando, la propia presidenta de la Junta de Coordinación Política dijo, el gobernador ya no va a tener el Congreso a su disposición, declaró en su momento, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un Congreso mayoritariamente de mujeres del partido de Morena con un gobernador del partido de Morena, ¿no? De Morena, este caso. Pues gracias, maestra Rosa María Lizarra, gracias, maestro Eduardo Torres. No tendremos más tiempo para preguntas y respuestas, nos quedan alrededor de 5 minutos solamente para despedirnos, agradecerles a todos ustedes por su tiempo y pedirles que nos acompañen a la siguiente mesa temática, que es una mesa específica de mujeres, de discusión con la maestra Aide Hernández. ¿Sí? No, ¿verdad? Si no me recuerdo, Aide con la doctora María Hernández y la doctora Rosario Varela, dos expertas en el área del género. Son dos duras de esa área, dijeran en Colombia, ¿no? Y van a estar hablando sobre la representación sustantiva de género, retos y perspectivas, y la maestra Lizarra nos estará moderando esta mesa, si no recuerdo. Pues gracias a todos ustedes. Estamos siguiendo entonces en el programa del seminario. En 10 minutos, 5 minutos estaremos iniciando la siguiente mesa. Gracias, nos despedimos. Gracias.